Pues muy bien, amados hermanos, el tema de esta mañana es ¿por qué soy cristiano? Una pregunta para todos los que hemos decidido seguir a Cristo. Quizás hay un momento en el que alguien nos pregunte ¿por qué somos cristianos? Y bueno, pues yo quiero comenzar diciendo que Jesucristo es la respuesta a esta pregunta y es la respuesta a la pregunta más grande que podemos hacer, una de las preguntas más profundas de la humanidad. Una respuesta es Jesucristo a algo que la ciencia no puede contestar, que no puede abordar. Y pues vamos a tratar de ver de qué se trata este tema. Está basado en dos textos bases, hoy no uno, sino dos. Si quieren acompañarme a leer sus Biblias, en Juan capítulo 18, versículo 37, y también Lucas capítulo 19, versículo 10. Si quieren acompañarme, hermanos. Y dice así Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Wow, yo quisiera, en este sentido, hermanos, tratar de manifestar esta última afirmación. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Los que con honestidad, con verdad han buscado respuesta a sus vidas, que han buscado la verdad, podemos escuchar la voz o debemos escuchar la voz de Jesucristo, de Jesús, ¿no? Esta afirmación que él hace para mí es contundente y podemos creerla o rechazarla, ¿no? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. También esto nos indica cuál es la verdad más real, por llamarlo de alguna forma, de Jesucristo, ¿no? Él es la verdad. Y los que buscan la verdad tienen un encuentro personal con Jesucristo. Pero también otra pregunta es, ¿a qué vino Jesucristo? ¿Cuál es la función de él en la tierra? Y encontramos la respuesta, una de las respuestas en Lucas capítulo 19, versículo 10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y bueno, no sé cuántos se pueden identificar conmigo pensando en que estábamos perdidos lejos del Señor, estábamos extraviados. Pues estos son dos versículos que van a ser como la conclusión de este tema. Todos aquellos que busquen la verdad en este mundo en donde hay tanta mentira, en donde hay tantas filosofías, tantas psicologías, tantas verdades relativas, hay alguien que es la verdad y que si lo buscamos, oiremos su voz, ¿no? Y todos aquellos que se sientan perdidos en este mundo, en esta tierra, encontramos en él salvación. Él vino a buscarnos y a salvar, ¿verdad? Lo que se había perdido. Pues muy bien, amados hermanos, este es el mensaje que tenemos en este texto base. Bueno, quiero platicarles brevemente, como a manera de introducción, por qué elegí este tema de por qué soy cristiano. Este tema para mí es algo personal, ¿no? No representa que yo nada más esté afiliado a una iglesia, sino es más bien una convicción personal.
y es el resultado de un proceso personal, ¿no? Realmente yo desde pequeño pues me ubico, me identifico como ateo, como agnóstico, y también justifico eso por el problema del mal, ¿no? El problema del mal en el mundo. ¿Por qué si hay un Dios que es amor y que nos ama, permite que haya la maldad, ¿no? ¿Por qué si hay un Dios bueno, permite que a mí me pasen cosas malas, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que Jesucristo había mentido. Jesucristo mintió, yo decía, ¿no? Y crezco así, alejado de las cosas de Dios. Sí asistí a la iglesia de mis padres, la iglesia católica, pero yo no sentía ninguna conexión con él. Yo no, para mí eran como objetos. Lo que veía, Dios lo veía muy lejos, hablaban de oración y yo decía, pues no estoy loco para orar, ¿no? Mis palabras no llegan más allá de las paredes. Y me veo así como una persona que niega la existencia de Dios, ¿no? Sin embargo, llega un punto en el cual yo me enfrento con la muerte. Siendo un joven, yo tengo el momento más arriesgado de mi vida, me enfrento con la muerte. Subo una montaña, me bajo a través de una cuerda por ella y me vi tan pequeño como yo era, tan insignificante como yo era, ¿no? Volteé a ver los árboles gigantes y los vi muy pequeñitos. Y ahí estaba el Creador revelándose a mí en su creación y diciéndome, ¿tú quién eres? Y yo me veía chiquito, pequeñito, ¿no? Yo desde pequeño he tenido miedo a las alturas y en ese momento, pues que me veía ahí colgado, me di cuenta que si mis manos fallaban, yo podía morir. No había nadie que me salvara, todo dependía de mis manos. Y en ese momento eh, me di cuenta de lo grande que es la creación de Dios y lo pequeño que yo era. Y en ese momento en donde yo tenía frente a mí la muerte, porque estaba a punto de caerme y de morir, era muy alto, muy alta la montaña. En ese momento cercano a la muerte, veo mi existencia en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y digo, ¿por qué ahora que estoy en el punto de morir, sí puedo ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? En donde mi vida está a punto de acabar? Y en ese momento me aferro a la única esperanza que tenía, a Dios, ¿no? Y grito muy fuerte, Dios mío, ayúdame. Y en ese momento declaro, ¿verdad? Que mi concepción de Dios era muy infantil, era muy pueril. No había yo pensado, no había tomado las cosas de Dios en serio. Pero en el momento de enfrentarme con el fin de mi vida, clamo a Él ayuda, ¿no? A mi Creador, al que me había hecho. En ese momento yo clamo a un Salvador, ¿no? Dios mío, ayúdame, sálvame. Declaro ahí, pues también, ¿verdad? La búsqueda en ese encuentro con la muerte, la búsqueda de ese Creador, ese Ser Supremo, que es el único que me puede ayudar. Ocurre un milagro, yo estaba muy lejos, ya no tenía fuerza, estaba muy agotado mis brazos porque me aferré con mucha fuerza a la cuerda. Y yo sabía por lógica que la distancia que tenía entre mi punto donde estaba localizado y el piso era larga y que yo iba a morir. Pero ya no pude sostenerme, mi cuerpo se venció, me solté. Y el milagro de Dios hizo que yo estuviera como a 1 metro de distancia de la caída. Me asombré que nada me hubiera pasado.
volteé hacia arriba y vi la montaña tan alta que había yo subido y descendido con la cuerda y pues le di gracias a Dios, ¿no? Posteriormente, una novia mía, mi primera novia, hoy mi esposa, me invita a su iglesia y yo tuve la oportunidad de escuchar el día de hoy a través de la Biblia, la palabra de Dios, pero nuevamente lo niego, ¿no? Digo, no, yo no creo en esta iglesia protestante no es verdadera, esta iglesia no es mi iglesia, la católica, y me voy, ¿no? Y tuve la oportunidad, fui llamado, fui invitado de conocer al Evangelio y sin embargo, pues no lo escuché, lo deseché. Y me alejé de la palabra verdadera de Dios, no sé cuántos años, no he hecho la cuenta, hasta ser un adulto. A lo largo de ese tiempo en donde yo buscaba a Dios en muchos lugares, no lo encontré. Sufría, había mucho sufrimiento en mi persona, ¿no? Entonces yo veo que estaba yo perdido buscándolo. Veo, por ejemplo, la imagen de mis padres que después de muchos años de matrimonio, pues siguen peleando, siguen discutiendo en su matrimonio. Y pues yo dije, yo no quiero eso. Mi vida estaba llena de derrota personal, honestamente, ¿no? Yo me sentía muy fracasado, muy frustrado. Yo a mis compañeros de trabajo les decía, yo me siento frustrado con mi trabajo docente. Les decía eso y siempre estaba yo lleno de depresión y de enojo, sintiéndome solo, sintiéndome vacío. Ahora que lo digo, me acuerdo y la verdad me conmueve mencionarlo. No lo digo porque sí de dientes para afuera, lo digo por convicción. Todo mi caminar en la vida pues había sido tristeza, soledad, vacío, frustración, fracaso. Llegué a pensar en suicidarme, llegué a pensar en quitarme la vida. Siempre con dolor de cabeza, siempre sin verle sentido a la vida. Tenemos frente a nosotros el Salmo 42 de David, versículos 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, así estaba yo, así como David, en ese sinsentido, en esa vaciedad, en donde piensas que comerte algo y bailar algo, cantar algo te hace sentir bien, pero es fugaz, es momentáneo. Y regresa otra vez tu realidad, ¿no? Tu dolor. Así es de que, bueno, pues posteriormente vuelvo a encontrar con mi novia ya años después y me vuelvo a invitar a la iglesia, ¿no? Nuevamente. Después de haber fracasado en un matrimonio, de llevarlo al divorcio, fracaso académico, profesional, me vuelvo a invitar en un momento de malestar que teníamos como novios. Ella me dice, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. Yo no quería. Yo quería seguir peleando con ella, discutiendo con ella. Pero dice ella, yo me voy a mi iglesia. Y llego a la iglesia y veo un testimonio muy hermoso. Veo un padre eh, siendo admirado por sus hijos. Veo a una esposa viendo con respeto y admiración a su esposo, el pastor de la iglesia. Llego en un momento en donde están dando a unos ancianitos también un reconocimiento
a su labor, a su servicio, después de muchos años de servicio en la iglesia, y yo veo en ellos, en esos ancianitos, amor, deseo, buen trato, veo paz en sus vidas, alegría de vivir, y me asombra. O sea, esto es posible, esto es real, o sea, ¿cómo? Yo los veía de lejos, ellos no sabían que yo lo estaba viendo, pero yo veía su relación y había amor, había deseo por estar juntos el uno con el otro, algo maravilloso. Y dije, ¿cómo es posible que a esa edad todavía puedan quererse, ¿no? Los ancianitos. ¿Cómo es posible que a esa edad todavía se amen y se deseen? Wow. Entonces fue el testimonio de vida de las personas de la iglesia, los que me sensibilizaron. Posteriormente yo voy a una reunión y también ahí veo, ¿verdad?, que hay personas que pueden convivir en paz, cristianos que pueden convivir en familia en paz. Así es de que eso impactó mucho mi vida y desde entonces me abrí a escuchar de Dios, me abrí a conocer de Dios y la verdad es que cada vez que conozco más de Dios, más estoy seguro de que es el lugar que estaba buscando. Y pues bueno, es algo importante, ¿no? Para mi vida, es algo que en lo que baso el día de hoy mi vida. Bueno, veamos un poquito acerca de los fundamentos de la fe, cómo pasamos del teísmo al cristianismo. El teísta es aquel que afirma que Dios existe. Yo ya les comenté cómo me hice, pues, teísta en ese momento en donde mi vida me enfrento con la vida y la muerte. Asumo que existe Dios y le pido ayuda y él me responde, ¿no? Él me responde con amor, con perdón. Así es de que, bueno, pues realmente conocer a Dios a través de su palabra es ver cómo Dios se revela ante su creación por tres medios, ¿no? Número uno, lo vemos en las cosas que Él ha creado. Él se manifiesta a través de su creación. No hay creación sin creador, ¿no? No hay un producto que haya venido de la nada y que vaya a la nada, sino todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Y hay infinidad de cosas aquí tan complicadas, tan complejas, que es imposible que vengan de la nada, que no haya eh, un creador. Es como decir, entra aquí un huracán, en este recinto entra un huracán, y después de que pasa el huracán se forma un avión completito, capaz de volar, de funcionar. ¿Eso sería posible? Pues eso es ridículo comparado con lo que hay en el mundo. No hay nada más un avión. También recuerdo el experimento científico en donde decían, a ver, vamos a poner durante 30 días a 6 chimpancés, en donde van a estar enfrente de una computadora tratando de escribir un soneto de Shakespeare. Y vamos a ver si en ese tiempo pueden escribir aleatoriamente alguna palabra de los sonetos de Shakespeare. Y se dan cuenta que ni siquiera una sola palabra de una letra pudieron escribir los chimpancés. Para poner una letra había que poner espacio, la letra A y el espacio. Eso no lo pudieron hacer los chimpancés. Una letra está aislada. Se dieron cuenta que si al azar se podía, era imposible que ellos sean capaces de argumentar algo, de hacer algo lógico, funcional. Era imposible entonces que todo esto viniera de la nada. Había un diseñador, ¿no? También como respuesta a mi pregunta del problema del mal, recuerdo una historia en donde le pregunta un peluquero a un cristiano, Dios no existe.
Está hablando con el cristiano y dice, no, Dios no existe, le dice el peluquero. Si Dios existiera, no habría tanta maldad en el mundo. Y se queda pensando el cristiano, ¿no? Pero apenas sale a la puerta de la peluquería y observa alrededor, ve gente con el cabello largo, mujeres y hombres con el cabello largo, y se regresa y le dice, mira, los peluqueros no existen, tú como peluquero no existes. ¿Cómo no? Si yo estoy aquí. Mira, salte y ve cuántos hay de cabello largo. Dice, bueno, pues, ¿por qué no vienen aquí? Yo aquí estoy. Si no, si traen su cabello largo es porque no vienen a mí. Si no, yo los cortaría. Pues así es Dios. En el mundo hay sufrimiento, hay maldad, porque no vamos a Cristo, porque no lo queremos en nuestra vida. Y la gracia común, en donde Dios es amor para todos, los bendice. Pero la gracia salvadora, solamente aquellos que van a Él. Así es de que si estamos sufriendo, si en nuestra vida hay sufrimiento y dolor, es porque no estamos en los brazos amorosos de nuestro Creador. La ciencia puede contestar a una pregunta: ¿cómo funcionan las cosas? La gravedad. Puede la ciencia contestar muchas preguntas: leyes de la termodinámica, leyes de la gravitación universal, leyes matemáticas, pero no puede contestar a otras preguntas importantes, como el por qué fueron creadas las cosas y para qué. Eso no entra dentro del ámbito de la ciencia. Yo estudié en la Facultad de Ciencias, ahí en la UNAM, estudié actuario matemático, y bueno, pues ahí nos enseñaron el método, ¿verdad?, científico, y nos hablaban acerca de que todo había que buscar evidencias, y que había que estar abiertos a nuevas evidencias, ¿no? Hay evidencias en la realidad que exigen una conclusión. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Para la Biblia no hay ateos. Para la Biblia no hay ateos. Todos saben que existe Dios, ¿no? Aunque lo neguemos, aunque digamos, no, no existe, en el fondo sabemos que sí existe. Y cuando vienen los problemas, como a mí me pasó cuando nos enfrentamos a la muerte, hay muchos, somos quebrantados, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la realidad de Jesucristo, que vemos las afirmaciones que él hizo de sí mismo, podemos plantearnos si realmente no es como dicen filósofos. Por ejemplo, los marxistas afirman que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y que vivimos en una falacia, en una mentira, en una ilusión, los que pensamos en Dios, los que somos teístas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber que no es una ilusión, que Dios existe? ¿Hay evidencias que hablen de eso? Jesucristo, número uno, ¿existió realmente? Y si existió, ¿qué dijo? ¿Qué dijo acerca de él mismo? Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham tenía muchos años, que había nacido, había muerto, y cómo es posible que Jesús diga que él fue antes de Abraham, ¿no? Quiere decir que es eterno.
El Marcos 2, 5, 7 dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados uno de los escribas, los cuales cavilaban de sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Cómo los judíos se daban cuenta de lo que estaba diciendo Jesucristo, ¿no? Las afirmaciones y las implicaciones de sus afirmaciones. ¿Cómo puede este perdonar los pecados si solamente Dios lo puede hacer? ¿Qué está mal? ¿Qué le pasa? Y por eso lo crucificaron, por hacerse ver como Dios, ¿no? Juan 8:24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El yo soy, ¿verdad? El nombre en el Antiguo Testamento, en el Éxodo de Jehová, ¿no? Yo soy. Mateo 16, 15, 17, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya hemos visto en otros momentos cómo hay testimonios de los que fueron testigos presenciales de Jesucristo y las afirmaciones que hacen. Aquí recordamos nada más la de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow, o sea, esta afirmación, nadie va a Dios sino por medio de Jesucristo, cierra las puertas a todo y solamente la abre para Jesucristo. O estamos con Él o no. ¿Qué podemos decir nosotros de Jesucristo? ¿Respaldamos su afirmación o lo negamos? Además, Jesucristo fue el que más habló del infierno. Alguien que habló verdad, dice, yo soy la verdad. Habla del infierno. Recordemos Mateo 25:41, donde dice que el destino para los que están apartados de él es el juicio final, ¿no? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, Jesucristo hizo más énfasis en el perdón, hizo más énfasis en la redención, en la salvación, sí en la necesidad de arrepentimiento como camino hacia la vida eterna, más que decirnos nuestro destino en el infierno, Él vino a ofrecernos salvación, ¿no? Él vino a ofrecernos una nueva vida, a librarnos del castigo eterno, pero muchos le rechazan. ¿Habrá algo peor que rechazar que eso? Yo no puedo concebir cómo pueden rechazar una salvación tan grande. Veamos lo que dice Pablo en Romanos 1:18-23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Todos nosotros tenemos a nuestros dioses, ¿no? ¿Cómo cambiamos la deidad de Jesucristo por, a lo mejor, la novia es el Dios, el novio es el Dios, el dinero es el Dios, una profesión es el Dios?
¿Qué es lo que nos hace movernos? ¿Qué es lo que llena nuestro entusiasmo? ¿Qué es lo que nos hace levantarnos en las mañanas? ¿A dónde vamos? ¿A dónde está nuestro corazón? Ahí está nuestro Dios. Y aquí Pablo lo dice, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron eso y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible. Vemos cómo todos cambiamos a Dios, ¿verdad? Por el Dios que nosotros queremos, por el Dios que nosotros queremos hacer. Hay testimonios acerca de la existencia de Jesucristo. Podemos decir que es Jesucristo una persona histórica. Nada más la Biblia nos habla de él. O sea, solamente hay testigos internos que hablen de él. Podemos mencionar historiadores respetados que afirmen que hayan manifestado ser testigos también de la historicidad de Cristo. Veamos, tanto romanos como judíos. Y eso es extra, son testigos externos, no son parte de los evangelistas, no son parte de los que aparecen en la Biblia. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I después de Cristo, sus escritos, especialmente las antigüedades judías y las guerras judías, contienen referencias a Jesús y a los primeros seguidores del cristianismo. Tácito, historiador romano del siglo I y principios del siglo II después de Cristo, en sus anales menciona a Cristo y la ejecución de Jesús bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Plinio el joven, gobernador romano de Bitinia en el siglo II después de Cristo, en sus cartas a Trajano, hace referencia a los seguidores de Cristo y a su adoración a él como un dios. Suetonio, historiador romano del siglo II después de Cristo, en su obra Vidas de los 12 Césares, menciona a Cresto, posiblemente hablando de Cristo, y los disturbios entre los judíos en Roma bajo el reinado de Claudio. Bueno, estos son afirmaciones de historiadores contemporáneos de Cristo. Y hoy por hoy no hay historiador respetable que niegue la existencia histórica de Cristo. Nadie respetable. Podrá haber gente que no tiene las credenciales de historiador, que pueda manifestar que es una ilusión Cristo. Entonces, vamos a ver si realmente esta parte en donde la fe es irracional y en donde la ciencia niega de Dios es real. Vamos a ver ahora testimonios de científicos que se han encontrado con la verdad. Gente basada en evidencias que nos dan testimonios de su fe. La Academia Nacional de las Ciencias en Estados Unidos afirma que más del 75% de los científicos son teístas. La gran mayoría de los premios Nobel son teístas. La gran mayoría de la gente de ciencia que busca la verdad afirma que Dios existe y que se revela a través de Jesucristo. Vamos a ver algunos testimonios. Descartes, filósofo, matemático y científico del siglo XVII. Descartes es famoso por su frase, pienso, luego existo. Él contribuyó al método científico y dice que la creencia en Dios la ve como un fundamento de su sistema epistemológico. Descartes creía que la existencia de Dios y la relación entre la fe, había una relación entre la razón y la fe. Ahí estaba entonces la existencia de Dios. Descartes, como científico, afirma acerca de Dios. ¿Qué dice también Blas Pascal? Blas Pascal, otro científico ahora del siglo XVII, él afirma que la razón por sí sola no podía llevar a una comprensión completa de Dios y abogaba por una fe basada en el corazón y en la experiencia personal, La experiencia es evidencia personal, ¿no? También dice que es más racional apostar por la existencia de Dios que por su inexistencia.
mucho más racional. Isaac Newton, parte de los que descubrió el cálculo diferencial e integral, fíjense. Él es matemático del siglo XVII, contribuyó a la física, a la matemática, pero tuvo un interés profundo en la teología. Y Newton escribió extensamente sobre la interpretación bíblica y creía firmemente en la existencia de Dios. Max Planck, físico. No puede haber nunca una oposición real entre la ciencia y la religión, pues la una es el complemento de la otra. La religión y la ciencia natural luchan juntas por una incesante, indesmayable batalla contra el escepticismo y el dogmatismo, contra la increencia y la superstición. Por tanto, adelante hacia Dios. Ya vimos cómo el hombre hace Dios a las personas y fabrica sus propios dioses, ¿no? Hace Dios a la creación. Y si no, aquí vamos, a ver, quiero saber del más allá, vamos con la astrología, con la lectura de cartas, con la lectura de manos. Vamos a buscar a la gitana que nos va a decir la suerte que tenemos. Superstición. Buscar a Dios lejos de donde Él está en su palabra, ¿no? En la Biblia. ¿Quieres saber de las cosas eternas? No lo busques en la superstición, sino en las cosas de Él, en su palabra y en su verdad. Aquí Batclan lo afirma, ¿verdad? Ir en contra de la increencia y de la superstición. Alan Sandage, astrónomo, dice, conocido por su trabajo en cosmología y astronomía extragaláctica, a pesar de ser conocido inicialmente agnóstico, se convirtió al cristianismo y llegó a afirmar, la ciencia nos lleva a Dios. El que hizo la teoría del Big Bang, George Lemaître, físico. Él es conocido por formular la teoría del Big Bang y es defensor de la armonía entre la ciencia y la fe. Decía que la teología respondía a las preguntas más profundas que la ciencia no podía contestar. Francis Collins, genetista, líder del proyecto del genoma humano. Él hizo un libro, El lenguaje de Dios, y describe cómo él viaja desde el ateísmo, porque desde niño creció en un lugar que no era para nada ni teísta ni cristiano, y cómo hasta después de que se encuentra con el genoma, con el ADN, afirma que su estudio de genética fortaleció su fe en Dios. La ciencia y la fe son compatibles. Un matemático, John Lennox, ha defendido la existencia de Dios y la verdad del cristianismo en debates y en libros como Apuntando en contra de Dios para que los nuevos ateos no acierten al blanco. Argumenta que la ciencia y la fe no son incompatibles y que Jesucristo es la respuesta a las preguntas más profundas de la humanidad. Alistair McGrath, científico y teólogo, él tiene obras como Surprise in Meaning, Ciencia y Fe, y cómo la fe le ha llevado a Dios, ¿no? Cómo le ha llevado desde la ciencia a creer en Dios. Dice, la fe en Jesucristo puede dar sentido al mundo y completar nuestra comprensión científica. Y bueno, hay innumerables, ¿no? Dice John Polygorn, algo así. Él argumenta que la ciencia y la fe no son mutuamente excluyentes y que de hecho pueden enriquecerse mutuamente. Kenneth Miller, biólogo y profesor de la Universidad de Brown, él ha hablado de cómo su fe en Jesucristo no está en conflicto con su comprensión científica del mundo. William Phillips, físico estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Física en 1997 por su trabajo de enfriamiento y captura de átomos con luz láser. Phillips es un cristiano devoto y ha hablado públicamente sobre su fe en Jesucristo. Arthur Compton, físico, también Premio Nobel de Física en 1927. Él, después de su trabajo en física,
se dedica a Dios y ahora da clases en un seminario teológico después de retirarse académicamente de la ciencia. Otro, Alexis Carrel, cirujano y biólogo, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1912. Él también escribió extensamente sobre la relación entre la ciencia y la fe. Vean cuántos premios Nobel, cuántos científicos llegan a la conclusión en base a sus conocimientos y a su basar su vida en evidencias de cómo Cristo es la respuesta. Werner Heisenberg, físico alemán galardonado también con Premio Nobel de Física en 1932 por su desarrollo en mecánica cuántica. Él está interesado en la espiritualidad y en la relación entre la ciencia y la religión. Paul Dirac dice, Dios es el matemático de muy alto nivel y usó las matemáticas superiores al construir el universo. Fíjense, Charles Darwin, que siempre se le ha etiquetado como ateo, vean lo que dice, jamás negué la existencia de Dios. Pienso que es absurdo que un hombre pueda negar la existencia de Dios. La razón me indica la extrema dificultad, o más bien la imposibilidad de concebir este inmenso y maravilloso universo que incluye al hombre y su capacidad de mirar muy lejos, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, como el resultado del azar ciego o de la necesidad. Cuando reflexiono sobre esto, me siento obligado a regresar hacia la primera causa de una mente inteligente y análoga, en cierta medida a la del hombre, y merezco, por tanto, ser llamado teísta. Hablando del azar, imagínense los que somos cristianos, pues podemos dar gracias a Dios por todo, ¿no? Gracias Dios por mi familia, gracias Dios por este día, gracias Dios por todas las bendiciones. Y los ateos deben de decir, gracias azar por mi familia, gracias azar por mi vida, gracias azar por... Wow, ¿no? Paul Davis, físico, dice, nadie pregunta de dónde proceden las leyes de la física, pero hasta el más ateo de los científicos acepta como un acto de fe la existencia de un orden en la naturaleza. Cómo todo está finamente afinado, ¿no? ¿Qué pasaría si la gravedad variara tan solo en unas pequeñas milésimas? ¿Saben las implicaciones que tendríamos? Si la Luna estuviera un poquitito más alejada de la Tierra o el Sol más alejado de la Tierra, ¿qué implicaciones tendría? ¿Cómo es posible que nosotros vengamos a un mundo en donde todo está finamente ajustado, ¿no? Tenemos un aire que nos permite respirar. Qué casualidad, ¿no? Tenemos una temperatura en nuestro cuerpo perfecta, que si aumenta 1 grado, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? La cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo es posible que a nuestro alrededor casualmente haya todo lo necesario para vivir, ¿no? Los alimentos, las plantas, es mucha casualidad, ¿no? ¿Cómo es posible que la casualidad haga que las aves vuelen cuando el hombre no lo ha logrado? Infinidad de casualidades o diosidencias. ¿Realmente somos producto del azar? ¿Se requiere más fe para creer que no hay un Dios y negar la evidencia? Por eso estos científicos y premios Nobel, la gran mayoría, como manifestaba, son teístas. Las leyes están escritas en un código cósmico que los científicos deben descifrar, deben descubrir para revelar el mensaje que es el mensaje de la naturaleza, el mensaje de Dios. John Foster, de tal manera que estaremos racionalmente autorizados a concluir que es Dios el único de la concepción teísta quien crea las leyes imponiendo las regularidades al mundo. Einstein,
Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe. Quiero saber cómo creó Dios este mundo. Quiero conocer sus pensamientos. Lo demás son minucias. No soy ateo y no creo que me pueda llamar panteísta. Estamos en la misma situación de un niño que entra en una biblioteca enorme de libros de muchos idiomas. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe cómo. No entiende las lenguas en las que fueron escritos. El niño presiente un orden misterioso en la disposición de los libros, pero no sabe cuál es. Tal es, me parece a mí, la actitud de hasta el más inteligente de los seres humanos frente a Dios, como niños. Todo el que implica seriamente la investigación científica termina convencido de que las leyes de la naturaleza manifiestan la existencia de un espíritu enormemente superior al del hombre, un espíritu frente al cual nosotros, con nuestras modestas capacidades, debemos sentirnos humildes. Afirmación de Einstein. Pues bueno, hemos visto cómo realmente es más plausible creer en Dios que no creer en Él. Testimonios de gente dedicada a ciencia, ganadores de premios Nobel, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, de los ganadores de premios Nobel, son teístas, ¿no? Así es de que el día de hoy estamos llamados a también llegar a una conclusión. Todo lo que pasa no es casualidad, ¿no? Llega un momento en el cual una vez más te habla Dios y te invita a caminar con Él. Y el Evangelio de Salvación, como mencionaba, es una invitación a todos nosotros y tenemos que dar respuesta. Quiero contarles una anécdota, una historia que a mí en lo personal me conmueve mucho. Y es que había un perrito, ¿verdad? Todo golpeado, sucio, abandonado en las calles, sufriendo, enfermo. Y llegó un señor y tuvo compasión de él y se lo llevó a su casa, lo curó, lo sanó, le dio amor, le dio comida, lo acarició, lo cuidó, lo sanó. Ya el perrito estaba bien. Y curiosamente, al abrir el señor la puerta, el perrito sale corriendo y se va. Y se pregunta al señor, pero ¿por qué si yo lo cuidaba, yo lo trataba bien, conmigo iba a estar bien? Yo lo había cuidado, yo lo amaba. ¿Por qué se fue? No entendía. Triste, se regresa a su casa, cierra la puerta y al otro día escucha cómo alguien toca la puerta, cómo alguien rasca la puerta. Va a abrir y ve a su perrito otra vez, limpiecito, sano, pero viene con otro perrito, lastimado, sucio, enfermo. Trae a otro perrito para que también él lo cuide. Así somos los cristianos. Estábamos perdidos, estábamos sufriendo. ¿Cuántas veces lloramos? ¿Cuántas veces fracasamos? ¿Cuánto daño hicimos? Y cuando encontramos al Dios de amor, queremos compartirlo con otros. Y que ya no sufran, que ya no estén solos, que puedan encontrar la vida que nosotros tuvimos. También quiero hablar acerca de una similitud que yo veo de muchos hombres
que viven sin tener respuesta a las preguntas importantes de la vida, el por qué y el para qué. La ciencia, como veíamos, la ciencia puede contestar el cómo funcionan las cosas, pero no el por qué y el para qué. Yo veo que las hormiguitas y las abejas, esos animalitos son muy trabajadores y son buenos, construyen, hacen muchas cosas, pero no tienen la capacidad de comprender las cosas de Dios, ¿no? El hombre no fue creado así. Al hombre se le dotó de inteligencia, de capacidad, se nos dio la palabra de Dios, se nos dio la Biblia. Vino Jesucristo y se reveló con nosotros y nos dio amor desde el primer momento. Muere por nosotros, por salvarnos de nuestros pecados en la cruz. Nosotros no podemos vivir en esta vida como una hormiguita, como una abejita, que solamente se dedica a ir de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, sin poder ver el significado y la relevancia y el entendimiento de ese Dios, ¿no? Que Dios se ha revelado a nosotros para tener una relación con entendimiento a nosotros. Ellos se relacionan con Dios a su manera, ¿verdad? Pero nosotros estamos creados para relacionarnos con ese Dios de otra manera. Así es que bueno, el Evangelio nos ofrece esa esperanza. Como manifestaba desde un principio, ya concluyendo, mi alejamiento, mi ateísmo por el problema del mal, no lo veía, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un Dios de amor exista si hay tanta maldad? Y yo no comprendía eso. Hoy entiendo que la maldad existe porque el hombre se aleja de Dios, porque lo niega, porque lo saca de su vida. No lo quieren. Prefieren el pecado, preferimos el pecado, ¿no? Preferimos las cosas que son divertidas, preferimos la dopamina inmediata, pronta, cosas que de momento nos dan satisfacción, más que ese gozo interno que tenemos de encontrar a Jesucristo. Así es de que si el día de hoy me pregunta por qué soy cristiano, que es el tema de hoy, pues esa es la respuesta, ¿no? Me identifico con ese ateo que no creía en Dios hasta que me topo con la muerte. Cuando veo, ¿verdad?, que mi vida está a punto de morir, ya les dije en qué momento, me encuentro con Dios cuando mi vida está a punto de perderse, ¿no? Y el Señor me busca. Yo lo busqué, como mencionaba, en muchos lados, y dice la palabra de Dios que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres encontrar esa paz? Acuérdate que, como mencionaba, como el ciervo brama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti, ¿no? Tenemos sed de Dios. Quizás el hombre pueda negar, pueda querer matar a Dios, pueda querer matar la idea en su corazón de Dios, pero no puede calmar la sed interna. Cuando nos vemos solos, ahí podemos decir, aún no encuentro la paz, aún no encuentro la felicidad, aún no se llena mi corazón. No podemos llenarlos con cosas externas, nuestra necesidad de Dios, ¿no? Nuestra sed de Dios. Es más, si tenemos una persona al lado, decimos, ¿y qué tal si me deja ver a otro más guapo que yo? Y se va, o más rico, y me deja. Hacemos a las personas dioses, ¿no? O las cosas materiales pensamos que nos puedan llenar y no solamente dan gratificación instantánea.
Todo lo material después de un rato pasa. Cristo lo dice, ¿no? La tierra y sus deseos pasarán, pero mis palabras no pasan. Pues bueno, el día de hoy pues estamos invitados a responder un día más acerca de Jesucristo. Les pude compartir acerca de testimonios de muchos científicos. La gran mayoría de los premios Nobel, la gran mayoría de los científicos son teístas. Muchos dejan conocimiento y se entregan completamente a Dios. Muchos. Matemáticos, físicos, astrónomos, psiquiatras. Mucha gente que en su búsqueda de la verdad lo ha encontrado a él. Una nueva vida. Ojalá que no seamos como solamente esas hormiguitas que van y trabajan, o esas abejitas hermosas que van y trabajan, sino que podamos relacionarnos de otra manera con Dios y Él solamente quiere bendecirnos, darnos su gracia, no solamente la gracia común, sino una gracia salvadora que llena nuestras vidas. En fin, bueno, hermanos, vamos a terminar, si me permiten. Les invito a inclinar su rostro. Amado Padre Celestial, Señor, te damos infinitas gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias infinitas por haberte manifestado a nosotros, por abrir nuestras mentes y nuestros corazones a tu verdad, Señor. Yo te pido esta mañana que tú toques el corazón de todos aquellos que todavía no te conocen, que no han tenido un encuentro personal contigo, que los busques, Señor, que les hables. Padre, yo soy incapaz de transmitir, yo fallo, Señor. Yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo decir, Señor, más que compartir lo que tú has hecho en mi vida. Te pido, Señor, que tengas misericordia de aquellos que el día de hoy te dan la espalda, te ignoran, Señor. Ten compasión de ellos, Señor. Llénalos con tu palabra, Señor. Búscalos. Porque también tú los creaste, Señor, y tú quieres que todos vayamos al arrepentimiento y te busquemos, Señor. Padre, te pido que estas palabras tú las bendigas y que puedan llegar a través de tu Espíritu Santo al corazón y a las mentes de los oyentes. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.